Buenas tardes a todos. En primer lugar, les comento que estoy muy contento de estar acá. Estoy muy contento de que este tipo de actividades se hagan en nuestro país. Me da mucha alegría ver la capacidad que tiene Nelva para trabajar de la manera que trabajó con todo el equipo para poder llevar a cabo este congreso. Se la quiero felicitar en frente de todos ustedes. Porque este tipo de cosas que hacemos son las actividades que el hombre lleva a cabo y que van cambiando el mundo hacia lo que debería ser, lo que nos gusta y lo que sabemos. Al mismo tiempo estoy muy agradecido de Dios de poder participar de cosas como esta. Yo les voy a hablar del tema que quizás sea más controversial en la medicina natural, acerca del tema del tratamiento del cáncer, que es finalmente lo que ha recibido más críticas, lo que ha recibido más batallas fuera de Chile, y realmente donde se atienden pacientes que son altamente delicados, muy sensibles, personas con historias complejas. En primer lugar, voy a comentar qué es la medicina ortomolecular, porque muchas personas están aquí por primera vez. Y a mí me tomó, no los conté, pero me costó varios años entender qué era la medicina ortomolecular. Tuve que leer ese papel un montón de veces. Aquí podemos ver en Science una publicación del único hombre que se ha ganado 2 premios Nobel en toda la historia, el Dr. Linus Pauling, que dice psiquiatría ortomolecular. El primer artículo publicado en medicina ortomolecular después de ser bautizada, porque existía de antes. El doctor Pauling, me gusta el manuscrito original de él en vez de la publicación, dice, refiriéndose a la enfermedad mental, pero obviamente esto se extiende a toda la salud humana. Los métodos principalmente usados ahora, ¿se escucha bien? ¿Sí? Usados para tratar pacientes con enfermedad mental son la psicoterapia, la quimioterapia, haciendo alusión a las drogas, y la terapia de shock, como el shock insulínico, electroshock. Y he llegado a la conclusión, a través de los argumentos que resumo en los siguientes párrafos, que otro método de tratamiento general, que se va a llamar terapia ortomolecular, puede tener un gran valor y volverse el mejor método de tratamiento para muchos pacientes. Y ahí empezó. Con nombre, porque la medicina ortomolecular realmente es más antigua. El doctor Pauling, como dice más abajo, la psiquiatría ortomolecular es la terapia de la enfermedad mental, entregándole o proveyéndole el ambiente molecular óptimo a la mente. Y eso lo habla. Por lo tanto, ortomolecular, orto, que es corregir, como la ortodoncia, como la ortopedia, y molecular de molécula. Yo tengo que corregir a la persona. Y al corregirlo químicamente, muchas personas andan muy bien y otros pacientes no tanto. Esa es mi experiencia. Les voy a ir comentando algunos datos de mi propia experiencia durante la presentación. El doctor Pauling decía, el estado mental de un paciente se altera según los gases que inhala, según los medicamentos que le inyectamos, según la carencia de algunos nutrientes, sobre todo vitaminas B, por ejemplo. Incluso en el escorbuto que mencionaron algunos doctores se veían algunos signos de enfermedad mental, que cuando se le entregaban los medicamentos, o sea, los nutrientes correspondientes, la persona se normalizaba. Y él dijo, a raíz de esto yo hipotetizo que la mente, el funcionamiento normal de la mente es dependiente o está ligado de su ambiente químico. Entonces, la gente que tenga enfermedad mental puede que tenga una alteración química. Arreglémoslo. Básicamente, este es un cerebro normal, dijo, este es un cerebro enfermo,
veamos al compararlos qué es lo que le sobra al enfermo y qué es lo que le falta al compararlo con el normal. Y arreglémoslo. Y habitualmente va a ser que sobran sustancias químicas artificiales creadas por el ser humano y faltan sustancias químicas naturales provenientes de la naturaleza. Y arreglar eso es medicina ortomolecular. Sobre todo para las personas que vienen por primera vez. Por lo tanto, la pregunta, ¿esta técnica es medicina ortomolecular? ¿Esta otra técnica es medicina ortomolecular? Algunos especialistas dicen, por ejemplo, que la diálisis es medicina ortomolecular. Es corregir. Bueno, voy a comenzar con mi tema. Cáncer y medicina natural. Bueno, yo soy director del Instituto ILPA, una casa de estudio de medicina natural de manera científica. Aquí en este momento hay bastantes de mis alumnos del Instituto ILPA. Hola, chiquillos. Allá también, allá también. Y básicamente la pregunta del millón. ¿Es posible curar pacientes con cáncer usando medicina natural? ¿Hay alguna evidencia de eso? ¿Se puede o no se puede? Si ya estamos en el año 2013. ¿Cuántos hemos pasado por aquí adelante y en otros congresos y los pacientes siguen yendo o me llegan a la consulta porque el oncólogo, como dijo antes un doctor, no le gusta y si le hablo se enoja, entonces me quedo callado y me voy a morir igual y la gente se desespera? Creo que es un tema de bastante relevancia. Para eso, tal como delante habló el doctor, que fue muy buena su charla del colesterol, ¿cómo se llama? Gustavo. Claro, porque él nos comentaba una visión diferente acerca del colesterol y que con eso cambia toda la terapéutica. Yo para eso les voy a hablar de la terapéutica, pero también del cáncer, porque la medicina natural tiende a ir un paso atrás en el conocimiento para comenzar de nuevo y comenzar bien. Pero en el Instituto ILPA nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa, que si el conocimiento que nosotros accedemos de terapéutica es publicado por las mismas personas que publican el conocimiento de fisiología y fisiopatología, entonces a veces es bueno retroceder 2 pasos y reestudiar cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, en primer lugar, la medicina. La medicina es, y para nosotros, para ustedes puede variar un poco, arte, ciencia, filosofía de dar salud. Y la salud es el bienestar físico, mental, social y espiritual de una persona. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿esto que estamos haciendo acá, este congreso que dirige Nelva, es medicina? ¿Apunta a entregar bienestar físico, mental, social y espiritual a las personas? Sí. Cuando un niñito pequeño se cae y la abuela le cura la rodilla porque está llorando y le sangra, ¿apunta al bienestar físico, mental, social y espiritual de una persona? También. Y lo que hace el médico extremadamente especializado en la clínica más grande, también apunta al bienestar físico, mental y social. Pero la medicina, en su marketing, pierde en la tecnología la visión de lo que realmente es darle salud a la persona. Y lo han dicho la mayoría de las personas que han pasado por acá hoy. Quiero hacer una pregunta antes de decir que es natural. De aquí, ¿quiénes son estudiantes de alguna carrera del área de la salud? Levanten la mano. ¿Ya? ¿Y quiénes son profesionales de la salud? Son un montón. Es maravilloso eso. ¿Y quiénes son personas que no tienen relación con una carrera del área de la salud? Y hay de todo. Me parece hermoso. ¿La medicina natural es acaso la medicina de las plantas? ¿Es acaso la medicina de los vegetarianos? ¿De la magia? ¿De los charlatanes? ¿Sin ciencia? ¿La medicina de los ignorantes que como no entienden entonces creen cualquier cosa? ¿Es la medicina de las vitaminas? Yo la verdad es que veo la medicina natural como una medicina libre de influencias incorrectas, donde las personas que trabajamos en esto todos los días, hacemos lo que es mejor para el paciente, para las personas, buscando el bienestar físico, mental, social y espiritual, en cada uno tratar de ayudarlo a obtenerlo, independientemente de las presiones o mentiras que puedan haber o errores en diferentes ángulos que nos llegan.
Y es por eso que todas las formas de medicina que han pasado por aquí adelante estos días son valiosas y son respetables. Y todas pueden entregar salud cuando se hacen de manera correcta y responsable. ¿Saben qué es eso? Los alumnos de ILPA, silencio. ¿Por qué parto con esta figura? Les dije, muchos doctores nos mostraron en esta jornada que, volviendo un paso más atrás y partiendo la medicina con otra terapia, tenemos un resultado diferente. Pero yo los invito a hacer 2 pasos atrás. ¿Por qué? Porque el conocimiento se crea, básicamente se descubre, como una pirámide invertida de ladrillos. Y eso me lo dijo un amigo que falleció hace un tiempo, que era muy sabio. Me dijo, llega un hombre y pone un ladrillo. Y en ese ladrillo vienen otros hombres y ponen 2. Y en ese ladrillo de conocimiento vienen otros hombres y ponen 4. 8, 16, 32. ¿Cuál es el problema cuando el ladrillo de más abajo está mal? Súper complejo. Entonces, no tiene si tiene sentido, o sea, es valioso, pero es iluso tratar de partir, de arreglar un problema retrocediendo un paso. Hay que tratar de retroceder lo que más se pueda y analizarlo con mucha responsabilidad, porque la persona que te llega a la consulta es una persona, en el caso del cáncer, que tiene un sufrimiento gigante. Una vez que fallezca, va a descansar, pero la familia va a sufrir mucho tiempo. Y es una persona que muere en silencio, que ni siquiera se atreve a decirle a los familiares, déjenme morir tranquilo. Los familiares lo llevan a medicina natural y lo llevan a la quimio. Y a veces algunos pacientes quieren morir y tampoco nadie te enseña cómo ayudarlo a morir bien. Porque la muerte es el enemigo en medicina. Este logo, para esta era moderna de la humanidad, representa a quien generó absolutamente todas las cosas que han sido proyectadas en este telón como agentes causales de enfermedad. Todas convergen aquí. Por eso esto es digno de ser estudiado. ¿Esto qué es, chicos? Este es el logo de IG Farben. IG Farben es la compañía más grande en la historia de la humanidad que se ha registrado en todo lo que hemos vivido. IG Farben llegó a acaparar el 50% de la economía mundial en una sola empresa. Todo partió con ese caballero que está ahí, August von Hofmann. En un comienzo la química era una ciencia muy respetable y la gente tomaba las cosas de la naturaleza y se las entregaba a las personas para sanarlas. Hasta que a alguien se le ocurrió, August von Hofmann, que está ahí, profesor, las sustancias de la naturaleza, tratar de reproducirlas artificialmente y jugar a ser Dios. A un estudiante de él, William Perkin, por suerte le resultó un experimento en una botellita tratando de hacer cualquier cosa química y de repente el tubito de agüita transparente se le puso morada y inventó la pintura, el púrpura de Perkin, y comenzó el negocio de las anilinas. Carl Duisberg apareció después de que el gran negocio de las anilinas, de la pintura artificial, explotó en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, y él fue el primero que se generó una manera de todas estas empresas de pinturas empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y él fue el que inventó el monopolio, la publicidad engañosa y todo lo que nos está trayendo acá y que está enfermando a la gente. Y se van a dar cuenta ustedes que en esta presentación de medicina natural, que yo parto con la base de qué es lo que hay que hacer, de mi punto de vista, que puede estar lleno de errores, pero trato de compartírselos enteros, y termino con el tratamiento y con la evidencia publicada de la medicina natural en el cáncer, y respondiendo a la pregunta del millón, tiene que pasar por acá. Bayer, Agfa, Hoet y BASF fueron 4 de las más grandes empresas que se fusionaron para construir IG Farben. Carl Duisberg era un químico muy inteligente, pero no solamente con una inteligencia académica, sino que tuvo la capacidad de, trabajando en Bayer, cuando ya Bayer había sido heredado por el hijastro de Bayer, de ofrecerle a empresas más grandes que ellos, en vez de destruirlos, fusionarse. Y empezó a inventar el monopolio. En esa época todas esas empresas hacían pura pintura.
todas. Cuando Karl Duisberg, alemán, cuando los alemanes lograron desarrollar una economía tan grande y quisieron alcanzar la economía de los países vecinos, pongan mucha atención para que lo que voy a decir al final de medicina natural realmente lo puedan aplicar, porque si no, no les va a servir de nada. Si no, vamos a seguir años mostrando aquí técnicas de medicina natural para el tratamiento de muchas cosas que no se van a ocupar. Se van a ocupar, pero va a ir muy lento. Nosotros tenemos que entender dónde se origina el problema. Cuando los alemanes se dieron cuenta que tenían el conocimiento, que tenían todos los premios Nobel de química, de física, etcétera, etcétera, y que sus empresas de pintura y de productos artificiales eran las más grandes del mundo, quisieron conquistar la economía de los países que estaban alrededor y empezaron a presionar, hasta que los países se aburrieron y se generó la Primera Guerra Mundial. IG Farben. Perdieron. Se hizo un tratado internacional, nunca más se iba a tratar de conquistar a los países vecinos, nunca más el gobierno iba a trabajar con la economía de las empresas, etc. Tratado de Versalles. Los alemanes no lo respetaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Todas las compañías químicas alemanas, en el año 1925, el 25 de diciembre, se fusionaron en IG Farben. Antes eran compañías independientes. IG Farben. Y dijeron, si nosotros realmente queremos tener la economía de toda Europa y de América y Asia, nosotros tenemos que evitar volver a perder una guerra como la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué perdió la Primera Guerra Mundial Alemania? Salitre. No eran autosuficientes. Entonces IG Farben sabía que para ganar la guerra necesitaban la autosuficiencia y el apoyo de un gobierno. En esa época Hitler era el canciller que más iba creciendo del Partido Nacional Socialista. Se asoció con IG Farben. Dijeron, nosotros necesitamos un plan de los 4 años que a todos nos enseñaron en el colegio, pero te lo enseñan de una manera tan fome que tú te piensas que no te va a servir nunca y que te lo aprendís para la nota. Siendo que todo médico, todo nutricionista, todo odontólogo debería saber esto, pero de memoria, porque aquí nació su profesión y aquí su profesión se volvió una medicina artificial. Entonces el partido nazi se asoció con IG Farben, lo que está en todos los libros. Hicieron el plan de los 4 años a la cabeza de Hitler y llevaron a cabo la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, ahora sí ganamos porque ahora somos autosuficientes. Tenemos todo lo que necesitamos, petróleo, tenemos salitre sintético y no nos va a volver. ¿Y saben ustedes quién le cortó el salitre a los alemanes en la Primera Guerra Mundial? ¿Quién? Chile. Entonces, es posible que los alemanes aguantaran que Chile volviera a adueñarse de algún recurso natural que le fuera a pertenecer a la compañía química más grande del mundo? No. Entonces, ¿qué pasa cuando el cobre se empieza a volver chileno? Chile se vuelve uniformes militares alemanes. Se llena. Termina la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados ganan. Estados Unidos principalmente. Dice, Rusia cerró la frontera de nuevo. A los criminales de la frontera hacia Rusia los enjuiciaron ellos, lo mismo hicieron todos los demás excepto Estados Unidos. Estados Unidos tenía 2 bandos. Dijo, un bando, desmantelemos IG Farben, no puede haber una compañía que maneje más de la mitad de la economía del mundo porque esto va a volver a pasar. El otro bando dijo, no, nosotros quedémonos con esto. Se llevó a cabo un juicio. En ese juicio, las palabras del fiscal Telford Taylor, militar norteamericano, fueron estos hombres que están ahí, una veintena de hombres, como le digo, más poderosos que él, lo miran desafiantemente considerándose inocentes en el juicio, y él dijo, estos hombres que están acá no hicieron todos estos crímenes de la Segunda Guerra Mundial por casualidad, ni tampoco fue un impulso repentino lo que los llevó a hacerlo. Esto fue meditado y fue sostenido en el tiempo hasta las últimas consecuencias, y si nosotros los dejamos en libertad, van a seguir haciendo lo mismo, engañando, mintiendo, apoderándose de la economía por medio del costo de la vida de todos nosotros, sin importarles nada. Eso fue lo que dijo el fiscal. Lo metieron presos a la cárcel. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel el que tuvo la condena más larga? ¿Cuántos, chiquillos? 8 años. Y todos fueron reubicados en los laboratorios químicos farmacéuticos de Norteamérica. Y publican todos los artículos que nosotros leemos y generan todos los libros de medicina que hemos estudiado.
Estados Unidos dijo, nunca más un país puede tener todo el dinero del mundo, así que lo vamos a tener nosotros. Y se creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la ONU, todo después de la Segunda Guerra Mundial. Monsanto, DuPont, hablando de los químicos artificiales, solo dos logos, DuPont, neopren, teflón, o sea, nombren lo artificial y de DuPont. Y Monsanto, ¿para qué les voy a decir? Si esa compañía que le está destruyendo la vida a la gente, y de la cual también les va a comentar mi amigo al final de este congreso, un tema más de él, esa compañía está llegando a Chile ahora, y evidentemente que a nosotros, a quienes nos afecta y nos importa, que no tenemos que hacer ninguna injerencia. Y yo les llamo la atención a que en un congreso de medicina ortomolecular no se hable de lo que está pasando ahora con Monsanto en Chile, porque es ahora, este mes, que la vida de los chilenos va a cambiar para siempre. Y nosotros podemos hacer muchísimo por la gente. Entonces Estados Unidos, durante el gobierno de Richard Nixon, que fue el presidente tan corrupto que tuvo que renunciar, el único presidente de la historia de Estados Unidos que renunció, en el año 70 y... ¿cuántos chiquillos se acuerdan? Firmó la guerra contra el cáncer, que para los medios públicos fue, ahora el gobierno de Estados Unidos se pone los pantalones y le hacen la guerra al cáncer, y el papel decía que básicamente la industria farmacéutica recibía financiamiento a partir del gobierno de Estados Unidos para la investigación y el tratamiento del cáncer. Eso quiere decir que Farben podía meter la mano al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y sacar todo lo que quisiera para el cáncer. Y después lo hicieron con el SIDA. Y cuando tú quieres hacer una investigación en la universidad, y lo que me pasa a mí en la Facultad de Medicina, a ti te dicen, ¿y tú cuál es tu proyecto de investigación? No, yo quiero investigar cómo el ácido ascórbico, por ejemplo, intravenoso, como nos decía el doctor, que es algo maravilloso, que a mí siempre me ha fascinado, puede ayudar a tal enfermedad. No, financiamiento para eso no. Pero si tú quieres investigar, por ejemplo, el efecto beneficioso del nuevo hipocolesterolemiante o la estatina de no sé qué cosa, ahí está el laboratorio, tienes la plata. Entonces también lo que nosotros vamos leyendo es súper complejo. El 96,1% de las publicaciones científicas son financiadas por el laboratorio que vende el remedio que está en el artículo. Y el paso final es con el que voy a terminar la presentación. Quiero partir con el cáncer muy breve, después vamos a analizar el cáncer para retroceder 2 pasos en vez de 1, y después vamos a hablar de tratamientos naturales y sus publicaciones. Cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado y el esparcimiento de células anormales. Ese es lo oficial. Y esto es lo que vamos a analizar ahora. Por el tiempo solo voy a analizar una parte de esta frase. Y las metástasis básicamente es cuando una enfermedad se transmite a otro lugar. En el caso del cáncer, las células aparecen en otro lado y generan tumores secundarios. O sea, la persona llega con un hepatocarcinoma, pasa un tiempo, ¡pum!, y hay un tumor en otro lugar. Metástasis. Yo me voy a morir si tengo un tumor en la piel, aquí en el codo y nada más. Un tumor grande, como una pelota de básquetbol. ¿Voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Y si tengo esa pelota de básquetbol en el encéfalo, caput, me dice el doctor. Por eso es que los tumores primarios en órganos que no son vitales no son de temer tanto como las posibles metástasis a órganos vitales que puede hacer el cáncer. Y es por eso que yo me voy a concentrar en eso, que es lo letal, realmente clínicamente vital, podría decir yo, en vez de lo que es interesante, es útil, pero gotas en un portaobjeto con enzimas que no se sintetizan, que no se expresan, o enzimas que se pueden bloquear, y bloquear una metaloproteinasa con vitamina C es súper útil, pero si lo tengo que llevar a la clínica para comprobarlo. La metástasis de gran importancia porque es lo más letal. Fase de la metástasis. Básicamente las células tienen que desprenderse del tumor, tienen que invadir el tejido, tienen que abrir el vaso sanguíneo, tienen que entrar a la sangre, de la sangre tienen que salir, entrar al otro tejido y reproducirse. Y todo eso, hacerlo mientras evaden morir y evaden al sistema inmunológico, y lo que más destruye células cancerosas es el flujo sanguíneo turbulento. Las vías de metástasis: linfógena, hematógena, transcelómica. Y el grado de malignidad, que la gente, esa es una palabra que yo encuentro que ha hecho mucho daño, la palabra malignidad. Si los tejidos no tienen voluntad, no hay nada de maligno. El tipo histológico del tumor, la etapa clínica y el grado de anaplasia del tumor, que básicamente es como cuánto retrocede hacia la indiferenciación, como dijo antes algún doctor. Por ejemplo, en ese tejido, si nosotros tenemos células que son raras, pleomórficas, que tienen núcleos gigantes, por ejemplo, o que se están reproduciendo como esa de manera normal, como esa que está ahí, si se fijan, está como generando como un cangrejo, esa ahí como una trípode,
y esa ahí es como una, no sé, una cosa marina rara de esas que nadan, yo ahí puedo decir, claro, entonces el tumor es maligno, va a decir el patólogo. Así que hay que, cuchillo cortar. Pero yo pienso que no es así. Listo, ya pasamos a la introducción, rápido, quiero llegar al tratamiento. Análisis de la teoría de las metástasis, lo realmente letal. Y aquí, por favor, sobre todo los estudiantes, pongan mucha atención. Esta presentación va a estar disponible aquí en la página web del Instituto ILPA, en todas partes, para que ustedes la puedan ver, revisar las referencias. Pero lo que yo voy a hablar de las metástasis no tiene nada que ver con lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina. Yo he cursado distintas carreras. Las metástasis son procesos transversalmente aceptados dentro de otro que también está aceptado, que es el cáncer. ¿Cuál es la evidencia actual de que las metástasis existan? Partamos por eso, porque a mí en la universidad me dicen esto se llama metástasis y me quedo con eso. La metástasis es un proceso muy complejo, se requiere una serie de pasos para que suceda. Un tumor puede arrojar millones de células cancerosas al torrente sanguíneo. En primer lugar, las fuerzas hemodinámicas y la cizalla que ocurre en el flujo sanguíneo obviamente va a destruir una célula que tiene un citoesqueleto relativamente inestable porque tiene un genoma que no trabaja bien y no puede ensamblar una célula correcta. La mayoría de las células cancerosas, una vez que llegan a la sangre, son destruidas por el flujo sanguíneo, todas. Las que no, descansan en lechos capilares, extravasan, se quedan ahí años de años se han visto. Las que no fueron destruidas por el sistema inmunológico ni la sangre hacen apoptosis y se mueren igual. O sea, esto es evidencia. La evidencia científica dice que las células que pasan a la sangre se mueren. Pero lo que dicen en la universidad es que viven, llegan a otro órgano y hacen una metástasis y el paciente se muere. Y no hay una comprensión real del proceso de la metástasis. Subrayo esta bibliografía porque gran parte de esta presentación es de esos autores. Modelos teóricos para el proceso de metástasis. El primero, el modelo de la progresión, el más aceptado hasta ahora, de Newell, publicado en Science, dice que una serie de mutaciones en el tumor primario que va a generar una célula genéticamente inestable, que va a eliminar las proteínas que lo van a adherir a la matriz extracelular, que va a eliminar las proteínas o las va a expresar de manera alterada, los receptores, por ejemplo, para inhibir la proliferación por contacto, todo eso va a estar disminuido y la célula va a crecer sin parar. Se aumenta la metaloproteinasa, va a poder entonces romper el tejido conjuntivo, avanzar por el órgano, invadir, que es una característica de un tumor maligno. Ahí tienen el laboratorio anatopato, te dicen, ¿el tumor está infiltrado? No, benigno, sí, maligno, se acabó. Hemorragia, necrosis también cuando es maligno, pero básicamente es por lo mismo. Una serie de mutaciones en el tumor primario. Y la baja eficiencia del proceso de metástasis estaría explicado por la baja probabilidad de que suceda, de que una sola célula adquiera todas las mutaciones necesarias para poder metastizar. Así este modelo defiende el asunto de que aparecen metástasis, pero realmente las células no lo muestran. Se ha demostrado mediante clones celulares que existen las subpoblaciones metastásicas in vitro, como la mayoría de los trabajos de investigación que se presentan siempre en medicina ortomolecular, que son in vitro. Y que no tiene nada que ver con un ser humano, porque nosotros en medicina natural somos los que más decimos que la persona es un todo. Una célula, una subpoblación metastásica es que hay distintos tipos de células fluyendo por ahí, con distintos tipos de genoma. Algunas tienen muchas mutaciones, otras tienen pocas mutaciones, algunas tienen tienen la capacidad de liberarse de la matriz extracelular, de tirar metaloproteinasa, de inhibir la apoptosis, algunas solo una característica, otras más de una. Eso son subpoblaciones, o sea, hay diversidad de células. Eso dice, sí, las células van cambiando, básicamente esa evidencia. Y existen también los genes supresores de metástasis, y al parecer, porque hay algunos genes que cuando se noquean, el tumor disminuye su capacidad de que aparezcan tumores secundarios, pero el tumor primario sigue creciendo. Entonces, quizás existan los genes llamados supresores de metástasis. La paradoja de este modelo es que, en primer lugar, hay pacientes que no tienen tumor primario. Entonces, ¿de dónde viene la metástasis? Segundo, los clones celulares con alta capacidad metastásica, que tienen hartas de estas mutaciones lo suficientes para poder hacer metástasis y matar al paciente, entre comillas, frecuentemente, y eso es siempre, casi siempre, se revierten a células de baja capacidad metastásica después de generaciones. Y eso explica
y esto escúchenlo muy bien porque se lo tuve que preguntar a la profesora de patología anatómica de la Facultad de Medicina. Le dije, doctora, ¿es verdad que los tumores secundarios no generan tumores terciarios? Me dijo, no sé, nunca se me había ocurrido esa pregunta. Y así es. Comportamientos transitorios, usado para explicar la falta de aumento en la capacidad metastásica. Solo algunas células del tumor desarrollan toda la capacidad metastásica porque se requieren muchas mutaciones específicas. La probabilidad de llegar a eso en 25.000 genes del genoma humano es realmente cero. Realmente, chiquillos. Por eso es importante que sepamos genética. Entonces, una célula, entre comillas, y esta animación la hice yo, así que disfrútenla. Hasta ahí llega mi tecnología, más que eso yo no les puedo ofrecer. Entonces, si ustedes se fijan, la célula café se vuelve morada. 2 noches sin dormir. Y esa célula es capaz de desprenderse, teóricamente, 1 semana en vela. Y cuando se reproduce, genera un tercer tipo de célula azul, lo que hice esquematizar azul, que no metastiza. ¿Le gustó? Se me costó hacerlo. Bueno, este modelo tiene varias paradojas también. Se fundamenta en que con agentes desmetilantes, de manera experimental, se pueden imitar los cambios epigenéticos que realmente generan los tumores. Pero el punto es que estos agentes desmetilantes que se ocupan para alterar el ADN de las células tumorales generan mucho daño genético. Entonces, perfectamente, las características experimentales que se demuestran con esas metilaciones y desmetilaciones podrían ser no por el metilo que se le mete al ADN, sino que por el daño que se le hace al ADN en el experimento. Segundo, ese modelo no explica la naturaleza clonal de las metástasis. Tercero, fusión, quiero ir súper rápido. Las células se fusionan fisiológicamente, eso todos lo sabemos. Y para obtener su capacidad metastásica, este modelo dice que la célula tumoral debe adquirir ciertas características de las células linfoides, por ejemplo, la capacidad de proteólisis, la capacidad de intra y extravasación, o sea, tiene que entrar y salir de la sangre porque el sistema inmunológico tiene que ir a todas partes. Entonces, paradoja, una vez que yo en un experimento demuestro que esa célula existe, porque la fusioné con una célula de origen mieloide, no puedo saber si adquirió la capacidad de proteólisis o de intra o extravasación porque le acabo de meter una célula que lo hacía desde siempre o porque acabo de generar una célula cancerosa. Es un experimento iluso. Transferencia de genes. Se ha visto que el ADN circula en la sangre cuando hay tumores en animales y en humanos. Se ha visto que estos genes pueden entrar a otra célula, un gen de tumor, particularmente a stem cells. Paradoja. La diseminación del cáncer tiene un mapa relativamente constante. A ti te dicen cuando estás hablando al paciente si los linfonodos de acá están raros, entonces el tumor viene de aquí, si es de acá, y este se va para allá, y este se va para el hombro izquierdo, etc. Entonces, si hay un mapa de diseminación del cáncer, que todos aprendemos en semiología, en medicina, en todos los países, en la misma semiología, entonces, ¿cómo es que esas células cuando están circulando por la sangre escogen siempre el mismo órgano? Oncogénesis temprana dice que la capacidad de generar metástasis aparece rápidamente en los tumores desde un inicio, y eso se mide por microarray. Y estos experimentos, ¿por qué tienen errores? Porque toman el fenotipo, la expresión, las proteínas de un tumor entero, lo tiráis en un microarray y obviamente te van a aparecer expresados todas las proteínas necesarias para hacer una célula metastásica, pero tú no sabes si la proteína 1 la generó una célula o la generó otra célula, y si hay una célula que está generando todas las proteínas o están repartidas, porque tú para eso tendrías que sacar una célula y hacer un microarray. Predisposición genética. Algunas personas tienen predisposición a tener cáncer. Por ejemplo, si el sistema inmunológico es distinto o insuficiente. Eso está mal porque no considera factores ambientales y obviamente no explica por qué, como todos somos distintos genéticamente, y eso es la base del dogma de la biología molecular, si somos todos distintos por mutaciones azarosas que nos hacen variar, entonces ¿por qué toda la gente tiene siempre la repetición de los mismos sitios de metástasis? Finalmente, microambiente. Esto está más de moda. El microambiente del tumor primario como el del secundario, si me refiero más que nada al intersticio donde está con todo su líquido, es bastante de moda porque se piensa que puede ser un factor de progresión en el cáncer. Existe una interacción entre macrófagos y células cancerosas en el proceso de motilidad y de extravasación de la célula. O sea, podría ser que el sistema inmunológico deja que la célula se vaya a otro lugar. Entonces tú
En el tumor lo tienes que someter entonces también al control del eje neuroendocrino, psico, neuro, inmunoendocrino. O sea, el tumor vuelve a ser parte de un cuerpo entero. Los tumores primarios inducen la movilización de células de la médula ósea mediado por citoquinas a los sitios de metástasis para que hagan, entre comillas, un nido premetastásico. O sea, el cuerpo podría preparar el lugar para que aparezca otro tumor. Pero si ustedes se fijan, todos estos modelos de alguna manera asumen instantáneamente que cuando una persona tiene un tumor y aparecen más tumores, vienen del primero. Porque en el microscopio se parece, pero eso es subjetivo, eso es el ojo humano. Si hago un microarray y saco un montón de células, no puedo estar seguro que realmente tiene las características que yo pienso. Pero sí, al parecer, en el proceso donde aparecen nuevos tumores en el cuerpo, que no sabemos si son metástasis, pero aparecen, está involucrado el sistema inmunológico, el eje neuroinmunoendocrino, o sea, como que es un proceso más grande del cuerpo. Usted fue que terminó con Hammer la presentación. Entonces, no existe una teoría fisiopatológica que explique todas las observaciones que vemos en los pacientes, no hay. Puede que algunas sean en parte correctas, puede que al final la realidad sea una combinación de todas y no lo podemos saber. El punto es que no existe un sustento científico que valide la teoría de las metástasis. Pero se acepta como una ley y todos los pacientes pasan por ese tratamiento. ¿Cómo? Claro, por el diagnóstico de metástasis y el tratamiento para la metástasis, para evitarlo. Entonces, y el cirujano cuando entra realmente saca el tumor primario, si hay algo cerca secundario lo saca, pero si está lleno de tumores por otro lado no lo vaya a eliminar. Sería hacerle más daño todavía al paciente. Entonces, ¿tiene sentido que nosotros en medicina natural tratemos metástasis? Quizás no va por ahí. Quizás, puede que sí, porque me puedo equivocar. Lo que yo quiero es presentar la evidencia, o sea, la realidad, porque la ciencia es la realidad. Y en base a eso nosotros tenemos que tomar decisiones. Tercero, vamos a la parte final. Tratamiento de medicina natural en el cáncer. Esta es la gente que nos llega toda la consulta. El doctor le dijo, señora, lamento decirle que en su caso el tratamiento es solo paliativo porque usted va a morir y le quedan 6 meses de vida. Yo no puedo entender eso porque a mí nunca nadie me lo ha dicho. Yo sé que solamente lo tienes que escuchar de una persona con un delantal blanco para poder sentir lo que debe ser estar en esa posición. Doctor, me han recomendado que para el cáncer me haga un tratamiento alternativo con alimentos naturales y deje de lado todos los elementos tóxicos para fortalecer mi cuerpo. No, no está probado que la medicina natural funcione en el cáncer, así que yo no le puedo recomendar eso. ¿Han escuchado eso alguna vez? Doctor, ¿la medicina natural funciona? No, no se sabe, no se ha comprobado que... Y yo me meto a PubMed y pongo cosas de medicina natural y puedo encontrar más de 1 millón de artículos científicos. ¿Existen estudios que apoyen el uso de medicina natural en el cáncer? Ya saben qué es esto. Voy a terminar aquí abajo, todavía no termino la presentación, voy a terminar esta lámina aquí abajo con esto. ¿Quién es esa persona? El doctor Max Gerson. Porque estamos en un congreso de medicina ortomolecular y a mi gusto, sesgado, es lo mejor que hay en medicina ortomolecular. Y más encima estuvo de cumpleaños ayer. Difunto y eso sí. ¿Qué es lo que hizo el doctor Max Gerson? Ahora vamos a ver. Terapia Gerson. Eliminación, el protocolo general, de todos los químicos artificiales del cuerpo del paciente. Eso es. Eso coincide con medicina ortomolecular, lo que dije de Linus Pauling al comienzo, proveer el ambiente químico óptimo al cuerpo de la persona para que ayudarlo, básicamente. A unos los vaya a ayudar espectacular, remisión completa de todos los tumores, a otras personas no. Porque la nutrición no es el 100% de la medicina, pero es una parte fundamental. Aporte grande de nutrientes. Alimentación 100% orgánica. Para la gente que quizás no lo ha escuchado antes, un alimento orgánico es sencillamente un alimento que tú estás seguro que no ha sido expuesto a nada que sea tóxico. Un alimento orgánico no trae nada tóxico. No tiene nada que ver con integral, con light, con natural, nada. Es orgánica la única palabra que a usted le sirve. ¿Eso quiere decir que está permitido que el gobierno venda alimentos que tienen cosas tóxicas? Sí. Si no dice orgánico. En Chile tenemos ley orgánica. Eliminación del sodio, como dijo otro doctor, como saben todos los oncólogos, el sodio es cancerígeno. Jugos especiales
y específicos de frutas y verduras para aumentar más todavía la cantidad de nutrientes, que tienen que ser hechos de una manera especial. Aislamiento del paciente del contacto con cualquier tipo de químico artificial, enemas de café. Antes de inventar los enemas, antes de aplicar los enemas de café en pacientes con cáncer, al doctor Gerson se le morían casi todos los pacientes. Los pacientes, el libro del doctor, a ver, esto es el libro original del doctor Gerson, viejito, usted está en inglés, en Chile no existe, esta edición seguramente ya no se abre, hay que comprarlo usado en Estados Unidos. Yo no lo presto, básicamente, pero todos los alumnos saben que está en el instituto. Lo tengo todo rayado porque es maravilloso. Se llama Una terapia del cáncer, miren el título. Una terapia para el cáncer, resultado de 50 casos y la cura para el cáncer avanzado por terapia de dieta. Un resumen de 30 años de experimentación clínica. Y abajo aparece el doctor Albert Schweitzer, a los que les gusta la literatura lo conocerán más, y dice, veo en el doctor Gerson uno de los genios más eminentes en la historia de la medicina. Y no lo conoce nadie. Linus Pauling tiene 2 premios Nobel, no lo conoce nadie. ¿Saben cuántos premios Nobel tiene la medicina natural? Y el silencio. ¿Cuántos premios Nobel tiene la medicina natural? No. No son 9. Una persona que haya defendido la medicina natural en su trabajo y que se haya ganado un premio Nobel, 17. 17 premios Nobel. A la medicina natural le falta ciencia y todo va a haber financiamiento y no te lo dan. 17 premios Nobel. Contando el último que se anduvo retractando. Uso de el enema de café. Cuando el doctor Gerson le hacía el tratamiento a los pacientes, ¿y por qué sacó el libro? El doctor Gerson dijo, ¿por qué aparecen los tumores? ¿Por qué hay gente que se sana sola, gente que se muere? Tomaba las células cancerosas, las metía en suero fisiológico y quedaban ahí. Le extraía líquidos a los pacientes con cáncer, le metía células cancerosas y quedaban ahí. Y a una persona sana le generaba una inflamación, le extraía el líquido inflamatorio, le echaba células cancerosas y se morían siempre. Entonces él dijo, quizás algo pasa en el sistema inmunológico del paciente que no anda bien y que de alguna manera el tumor puede persistir. Además usaba ciertos medicamentos. Básicamente devolverle al cuerpo la capacidad de eliminar tumores, de controlarlos, de ser fisiológico con los tumores. La terapia Gerson es ilegal en Estados Unidos. Y el doctor Gerson lo asesinaron con arsénico. La primera vez se hizo su propia terapia y vivió, la segunda vez murió. Entonces, ¿qué es lo que hace el doctor Gerson? Fíjense lo hermoso de la terapia Gerson. El doctor Gerson hace esto. ¿Se dan cuenta que la medicina es fácil? Cuando uno la entiende y cuando uno sabe el origen del problema. Eso es lo que hace el doctor Gerson. Es un genio. Artículos científicos. Ahí ustedes lo pueden buscar. Sobrevivencia de 5 años de pacientes diagnosticados con melanoma tratados con la terapia de Gerson. Una revisión retrospectiva. Vamos a ver este primer artículo. Primer paciente. Básicamente, no se ve bien. Melanoma maligno, tratado con terapia Gerson. ¿Cuánto sobrevivió después de terapia Gerson? Más de 27 años. Metástasis de cáncer de mama, tratamiento convencional, mastectomía, etcétera, etcétera. Después a terapia Gerson sobrevivía más de 10 años que se siguió al paciente. Cáncer de mama, lo mismo, linfectomía, después terapia con Max Gerson, vivo, montón de años. Y todos los pacientes después, cuando fallecieron, en las autopsias, libre de tumor, 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 porque es un cuerpo que es capaz de eliminar los tumores. Porque los tumores no son tan malos en un cuerpo sano. Paciente, linfoma no Hodgkin, cuando falleció, no evidencia de tumor, vivió un montón de años más. Este paciente falleció, uno. Otro, astrocitoma anaplásico, vivo para siempre y cuando murió, ninguna evidencia de tumores. Uno se murió de 6 en esta revisión. Siguiente. Comparación de 5 años de sobrevida en los rangos en pacientes con melanoma tratados por Gerson
en un estudio retrospectivo. Creo que hubo un error. No está bien. Entonces esa es la primera investigación. La segunda, y esto es maravilloso, objetivo comparar el resultado de pacientes con melanoma tratados con la terapia convencional versus Gerson. Resultados. Pacientes recibidos en etapa 1 y 2 del cáncer, etapa 3A, 3A más 3B, etapa 4. Medicina convencional, los pacientes que tratados con medicina convencional, el 79% vivían después de 5 años con terapia normal, convencional. 39% de los que eran recibidos en etapa 3 estaban vivos después de 5 años, 41% en etapa 3A y 3B, y solo el 6% de los pacientes que eran recibidos en medicina convencional estaban vivos después de 5 años. Terapia Gerson, el 39% en etapa 4, el 70% en etapa 3 más etapa A, 82% en etapa 3A, y esto que les voy a mostrar ahora, a mí por un lado me da mucha alegría, por otro lado me da sentimientos encontrados, porque si hay un tratamiento publicado que en pacientes que llegan en etapa 1 y 2 con melanoma, la tasa de sobrevida es el 100%, yo no puedo entender que no se enseñe en la Facultad de Medicina y Nutrición la terapia Gerson, porque solamente esta investigación es excusa para enseñárselo a todos los profesionales de la salud del mundo, porque es un tratamiento que se hace con comida y con café. Comida y café. Discusión. El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento descontrolado y esparcimiento anormal de células. Ahora le hago esa pregunta, ¿esparcimiento? Por lo tanto, les quiero plantear la primera pregunta y les voy a pedir, ¿existe evidencia que soporte completamente la existencia del proceso de metástasis? ¿Existe acaso la evidencia científica necesaria para decir, vamos a enfocarnos en evitar las metástasis, en tratar las metástasis y la metástasis para todo el paciente? Necesito que, independiente de lo que ustedes piensen, porque unos pueden pensar que sí, otros que no, después de esta presentación, pero necesito que todos me contesten en voz alta, fuerte. Voy a repetir la pregunta, ¿existe evidencia que soporte completamente la existencia de la teoría de las metástasis? No. Segunda pregunta. ¿Existen evidencias científicas que demuestren que la medicina natural puede curar el cáncer? Sí. Gracias. Muchas gracias.